margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. Amigo, venimos a apoyarlo para que gobernemos mejor a México. Y si entonces se decía que el complot solo existía en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador, hoy aparecen elementos suficientes para testimoniar que esa campaña vino desde adentro del gobierno federal. Que nos juzgue quien quiera juzgarnos. Ojalá que lo haga leyendo nuestras razones. Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para el periodo del 1 de diciembre del año 2006 al 30 de noviembre del año 2012. Platícanos un poco de la corrupción azul y de cómo hubo un despilfarro, según planteas en el libro, en esta transición de un gobierno a otro. Ahí estalló uno de varios enfrentamientos que se dieron durante la tarde entre diputados. Como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido. Y el caso de Carlos Abascal, pues fue muy importante porque recibió una llamada de Felipe Calderón pidiéndole que reprimiera y levantara el movimiento. Como algunos los han sugerido, que sean investigaciones dirigidas alrededor o hacia una persona y no desde luego al caso del secretario García Luna, que tiene una gran capacidad en términos de sus funciones atingentes a la Secretaría de Seguridad Pública, y evidentemente que si hubiera alguna duda de su probidad o más aún algún elemento probatorio que descalificara esa probidad, seguramente no sería secretario de Seguridad Pública. ¿Qué definición harías precisamente de este hombre que hoy es el secretario de Seguridad Pública de México, con una altísima responsabilidad en el combate a la delincuencia organizada en particular? Antes que nada, Carmen, habría que identificar que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido quien ha sido la cabeza justamente de esta guerra que el presidente Felipe Calderón inició al inicio de su mandato, ya hace 2 años, el 1 de diciembre del año 2000. Él ha sido la cabeza, el principal estratega de esta estrategia que hasta la fecha, por evidentes razones, los números de más de 4,000 muertos así lo indican, que ha fracasado, no ha sido la más idónea. Esta estrategia la ha impuesto Genaro García Luna, incluso por encima de las propias recomendaciones o sugerencias que, por ejemplo, ha hecho la Secretaría de Defensa Nacional. Cuando se trata del Gabinete de Seguridad Pública, donde se reúnen el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, el titular de la PGR, el secretario de Seguridad Pública, quien lleva la batuta ahí en esta estrategia es Genaro García Luna, con la anuencia y el respaldo del presidente de la República. Desde esa perspectiva, entonces, hay que analizar quién es Genaro García Luna, cuáles han sido sus acciones, cuáles son sus antecedentes, cuál es su reputación desde el sexenio pasado. No olvidemos que este hombre no llegó de la nada. Este hombre lleva incrustado en el sistema policíaco del país desde 1989, cuando él ingresa, recién egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con la carrera de ingeniero mecánico. Él ingresa a las filas del CISEN recién creado por Jorge Tello Peón, y el exgobernador muy polémico de Morelos, Jorge Carrillo Olea, a quien recordaremos que justamente en la década de los 90 tuvo que renunciar a su mandato justamente porque se descubrió que todo su equipo de seguridad estaba al servicio tanto del narcotráfico como del secuestro, en particular Jesús Millasagua y su jefe de la policía antisecuestros, lo cual nos puede hoy resultar una película muy similar a la que estamos viviendo en el caso de Genaro García Luna y su equipo. ¿Por qué muy similar? ¿Qué está pasando con Genaro García Luna? ¿Por qué vemos esta escena, que es una escena muy singular, de un presidente de la República que sale a ofrecer literalmente una exoneración a un funcionario como él,
que está en este momento pues bajo la lupa, digámoslo así, y en el entorno de García Luna acontecimientos trágicos y de investigación a figuras cercanas a él mismo. ¿Qué conexión hay entre eso, García Luna, el presidente, y este entorno en donde el presidente sale y dice García Luna nada, con García Luna nada? Durante la campaña presidencial hubo acciones de espionaje, tuve acceso a personas que ejecutaron algunas de esas acciones y que me comentaban que algunas de esas acciones fueron descubiertas por Genaro García Luna. Incluso el propio Manuel Espino lo denunció en su momento, hace unos meses, en su libro Señal de Alerta, donde señala que fue víctima de un espionaje presuntamente orquestado por Juan Camilo Muriño. Yo tengo información que el propio Genaro García Luna le corroboró que sí, pero la averiguación previa hoy está desaparecida. ¿Qué fue lo que pasó? Que García Luna se guardó la información y prestó sus servicios para continuar con esto. Tengo entendido que a lo largo de estos 2 años de gobierno, el secretario de Seguridad Pública, que es experto en esa materia, ahí se formó, en eso se formó en el CISEN, en espionaje político, le ha hecho este tipo de trabajos al presidente de la República. Quizás sea por eso, por este tipo de compromisos, que el presidente hoy se atraviesa tanto por él y lo defiende. Lo que no se da cuenta el presidente de la República es que al hacerlo se convierte en su cómplice. Plataforma Slim. Información es poder, y si alguien lo sabe muy bien, ese es Carlos Slim. Su impresionante fortuna la amasó con información privilegiada a la que se le dio acceso durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. Pero el ingeniero también pudo tener acceso a información política estratégica gracias a su hermano Julián Slim Elú, quien como policía federal trabajó durante décadas bajo las órdenes de Miguel Nazar Haro y de Fernando Gutiérrez Barrios. Por eso Carlos Slim conoce el valor de la información, de saber quién es quién hace qué, quién busca qué. Y ser el principal accionista de la dominante red de telefonía nacional parece que no le es suficiente. Y no conforme con controlar la telefonía fija y móvil, con ser uno de los principales contratistas de Pemex, uno de los más grandes constructores del gobierno federal, Carlos Slim busca ser el jugador dominante de un nuevo monopolio, el del espionaje nacional. Bajo una bien estructurada estrategia, el ingeniero está a punto de convertirse en el amo y señor de la seguridad nacional, en el eje y pivote de la generación de información criminal. Sus principales aliados en este operativo son 2 controvertidos personajes del servicio público. Wilfredo Robledo, quien durante el sexenio de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox fuera el cuestionado coordinador de la Policía Federal y que hoy está convertido en asesor de seguridad de Slim y de sus empresas. Y Genaro García Luna, el controvertido secretario de Seguridad Pública, a quien hoy podemos confirmar Carlos Slim apadrinó a través de Wilfredo Robledo para alcanzar en el sexenio calderonista el control de la Policía Nacional. Y es que Carlos Slim lo necesitaba. Solo así podría colocar en la Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional a uno de sus empleados, Francisco Niembro González. En este exfuncionario de Telmex, convertido hoy en segundo de a bordo de García Luna, recae hoy la responsabilidad de desarrollar la llamada Plataforma México, el sistema único de información criminal, el eje sobre el cual se proyecta desplazar la información personal, pública y privada de todos los mexicanos. Por eso es importante que México conozca hoy en manos de quiénes estará nuestra información, de quienes, bajo el paraguas de la seguridad nacional, tendrán acceso a la información personal de cada uno de nosotros, a tener incluso la posibilidad de nuestras llamadas, a explorar nuestras finanzas, a ser el gran hermano que George Orwell imaginara, pero ahora no en ficción, sino en la vida real, operando a sus anchas en México. ¿Por qué sueltas tan cruda y duramente la palabra los cómplices? ¿De qué estás hablando? Así es, Carmen. Yo periodísticamente indagué que el presidente de la República, a través de diferentes vías, la eclesiástica, la militar, voces ciudadanas, incluso amigos suyos, antes de que designara a Genaro García Luna y a su equipo, él tenía conciencia de toda la mala reputación que arrastraba Genaro García Luna desde el sexenio pasado, cuando fue titular de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones. Desde esa trinchera ellos investigaban y combatían supuestamente el secuestro e investigaban y combatían supuestamente el narcotráfico. Desde aquellos años
el equipo de Genaro García Luna y directamente Genaro García Luna tuvo graves imputaciones, cartas de secuestradores, por llamar a un hombre llamado el Coronel, un duro, sanguinario secuestrador detenido en el año 2000-2001, si no me equivoco, quien manda cartas al presidente Vicente Fox señalando que sí, efectivamente, él era un delincuente, se hacía cargo y cumpliría con la pena que le correspondía, pero quería denunciar quiénes habían sido sus cómplices. Y entre esos cómplices habla de un comandante Pliego y habla directamente de Genaro García Luna. Por un lado, 4 de los 5 ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admiten que hubo violaciones a las garantías de la francesa durante su detención. Déjame detener aquí, Anabel, con esto que nos estás contando. Y tratar de ponerme en los zapatos del otro, en este caso de quien tú estás señalando. ¿Qué tanto de la información que tú puedes obtener o has obtenido realmente imputa directamente a García Luna, más allá de misivas, más allá de cartas o señalamientos de figuras como la que acabas de mencionar? ¿Qué tal que se dé la siguiente circunstancia? Que quien acusa a García Luna por escrito, con cartas, etcétera, en realidad lo está haciendo para difamarlo, por supuesto, pero por lo que ha hecho a favor de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Pongamos esa duda. Pongamos que son sus enemigos, que hablan mal de él para desacreditarlo. En el fondo lo que están haciendo es desacreditar a alguien que hace su trabajo. ¿Y por qué hace su trabajo? Le va como le va. Pongamos esa duda sobre la mesa. En el caso de Lorena González Hernández, la comandante Lore, que participó, según las autoridades del DF, y hoy está en el reclusorio sur, como uno de los elementos que montó el operativo, el retén, para detener al menor Fernando Martí y secuestrarlo y después asesinarlo, en vivo y en directo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, junto con su subsecretario, Facundo Rosas, pretendieron engañar, ver en la cara de tontos a la sociedad mexicana, diciendo que la comandante Lore no trabajaba con ellos, que ellos no tenían ni idea de quién era. Lo que respecta a Lorena González Hernández, bueno, precisarte que esta persona tenía un antecedente laboral en la extinta Policía Judicial Federal, de ahí pasó a la Agencia Federal de Investigación, donde colaboró en el área de Interpol, ahí estuvo trabajando hasta el año 2007, finales del año 2007, cuando inicia sus trámites para ingresar a la Policía Federal. En ese estatus se encuentra, estaba realizando sus trámites para poder ingresar a la Policía Federal, estaba en proceso de evaluación en el tema de control de confianza. Que había sido una vieja funcionaria de la AFI, pero que no tiene nada que ver con ellos. Yo puedo demostrar al siguiente día, con documentos en mano, están en el libro, sus recibos de nómina, el organigrama de la PFP, en la cual él estaba incorporada. Y quien invita a Lorena se incorporó a la PFP desde octubre de 2007. Cuando fue el día del secuestro del niño Fernando Martí, ella estaba activa. El día que Genaro García Luna y Facundo Rosas niegan que ella estaba activa en la PFP, hasta ese día ella estaba presente en la corporación. ¿Qué me dices de esa evidencia tan contundente? ¿Por qué mentir? Evidentemente a cualquiera, me parece, en cualquier policía del mundo, siempre hay un prietito en el arroz. Es imposible pensar que todas las policías son absolutamente asépticas, ¿no? Como hospitales, de que no hay ninguna contaminación. Pero cuando hay contaminación, las autoridades lo reconocen y dicen, efectivamente, la comandante Lore trabajaba aquí, vamos a investigar quién la protegía, cómo entró. No había ninguna investigación al respecto. Lo que hicieron es tratar de mentirle a la sociedad. ¿Por qué mintieron? ¿A quién protegían? ¿Quién firma el ingreso de la comandante Lore? Un hombre llamado Benito Roa Lara, el documento está ahí, es un documento oficial, con sellos oficiales, las firmas. Un hombre llamado Benito Roa Lara, para quien Genaro García Luna hasta hace unos meses era el mejor negociador de secuestros en México. Un hombre hoy, Nelson Vargas, otro hombre empresario mexicano que sufrió el secuestro de un de una hija. Hoy me revela en una entrevista, lo dijo también en otras entrevistas, que el hombre que estuvo asesorándolo para rescatar a su hija fue justamente Benito Roa Lara, el jefe de Lorena. Mire, con todo lo que ha pasado en los últimos días, con tanta
situación de corrupción que existe en nuestras autoridades. Yo no quiero señalar eso de ninguna manera, pero sí quiero pedirle a la autoridad, Genaro García Luna y Medina Mora, que por favor trabajen profesionalmente y resuelvan el caso. ¿Qué hay sobre eso? Son pruebas contundentes que ni siquiera uno tiene que pasar el tamiz de, efectivamente, pongamos que esas cartas son de malas intenciones. ¿Y qué hay sobre esto? El propio Genaro García Luna le mintió a la opinión pública. Hace unos días Fernando Martí, el padre de Fernando Martí, tuvo que decir, sí, me quisieron timar.